Amén. Buen día para los que no saludé. Dios los bendiga un montón. Bueno, qué hermoso que es estar en su presencia, ¿verdad? Creo que con lo que el Señor puso en mi corazón tiene mucho que ver con lo que estuvimos en el culto, ¿sí? En la parte de la alabanza. Le vamos a pedir al Señor que Él tome el control de nuestros pensamientos, ¿sí? Y que pueda hablarnos. Que el Espíritu Santo sea el que nos revele su palabra y lo que tiene para nosotros. Vimos que el Señor nos hace libre, amén. Pero a veces hay una lucha en nuestro interior. Y vamos a ir a Romanos 8 cuando le decía, Señor, ¿qué puedo compartir hoy? Bueno, me venía Romanos 8. Vamos a cambiar de anteojos. Estoy pasando a la otra edad, ¿vieron? Vamos a ir un poquitito antes del 8 para ver algo que decía Pablo, ¿sí? La lucha contra el pecado y después la vida en el Espíritu. Hay un poquito de todo, pero que el Señor pueda hablarnos en esta mañana. Romanos 7 del 21 al 25. Dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, ¿sí? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Hay una lucha dentro de nosotros, ¿verdad? Es como dicen, el viejo hombre y el nuevo hombre, la vieja Mariela y la nueva Mariela, ¿sí? Y así el nombre de cada uno. Hay cosas que eso que quiero no hacer, eso hago. Y meto la pata y me voy de boca, ¿sí? O hacemos tantas cosas que después nos tenemos que arrepentir, pedir perdón y venir a Dios. Acá Pablo expresa lo que le pasa. Hay una batalla en el interior, en su interior, ¿no? En nuestro interior. Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay una lucha dentro de mí que lucha, ¿sí? Es el pecado, el querer vivir conforme a lo que Dios quiere que hagamos con lo que yo quiero hacer, ¿no? Es difícil, a ver, eso que no quiero hacer, hago, dice Pablo. Es difícil salir por nosotros mismos. La respuesta, dice acá, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente, en nosotros, haciendo la diferencia. La obra en tu vida y en mi vida, ¿sí? Dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, como decían hace un ratito, ¿qué hay? Libertad. El tema es que lo creamos. A veces nos quedamos como que no tenemos la libertad, y Jesús lo hizo en la cruz. Vamos a ir a Romanos 8 y vamos a leer del 1 al 4. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que la lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Si somos hijos de Dios, el Señor quiere que hagamos eso, ¿no? No seguir viviendo como vivíamos antes de conocer a Jesús, sino conforme a lo que dice su palabra, conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía, que siempre va a ser a lo bueno, a lo agradable, a lo perfecto. ¿Sí? El Señor también nos da la libertad de elegir. ¿Sí? No es que, ay, no, yo ahora no puedo elegir. No, Dios nos dio el libre albedrío, entonces nos da la libertad de elegir. O podés hacer esto que está mal, o lo que venías haciendo, o con la ayuda del Espíritu Santo, porque ni siquiera es algo que podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar la manera de vivir, de andar. Dice, somos libres de la condenación. ¿Sí? Cristo pagó por nuestros pecados. Él pagó la pena que nos correspondía a nosotros. En Romanos 6:20 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Amén. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer, ¿sí?, a Dios, que podamos ser gobernados y dirigidos por Él. ¿Sí? Romanos 8 del 5 al 8. No sé si alguien tiene un pañuelito. Dice Romanos 8 del 5 al 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Sí? Dice que la carne, cuando habla acá de la carne, es vivir conforme a tus propios deseos, ¿sí? Gobernada o gobernado por los pensamientos. Estos están enfocados en satisfacer deseos y necesidades pecaminosas y egoístas. La mente gobernada por sus propios deseos no puede agradar a Dios. O sea, por nuestra propia naturaleza no podemos. Pero sí Él nos dejó a alguien importante que está con nosotros, al cual le podemos consultar, quien nos fortalece, quien nos levanta, quien nos ayuda cuando corremos a su presencia, es el Espíritu Santo. En todo tiempo, ahí cuando sentís que no tenés fuerzas, ahí cuando sentís que no puedo más, solo es un paso, que siempre digo, a un paso de una oración, a un paso de una búsqueda de decir, Señor, socórreme, ¿sí? Siempre me acuerdo cuando, no sé por qué traigo esto, pero bueno, que espero que sea de bendición. Cuando me dijeron un día en el hospital, fui para ver si podía tener hijos y me dijeron que podía tener cáncer y se me bajó todo, ¿no? Y mientras estaban para hacerme la cirugía, me acuerdo que no tenía fuerzas, me estaba por desmayar en la posición como estaba todo, y lo único que me salía era, Señor, ayúdame. Pero aún en ese momento pude ver cómo el Señor estaba conmigo. A veces no tenemos muchas palabras, pero ese socórreme,
¿sí? A veces decís, Señor, hace algo, ¿no? El Señor está ahí con nosotros. En esos momentos difíciles, en esos momentos cuando nos sentimos que no damos más, cuando pensamos que, bueno, hasta acá llegué, es ahí donde el Señor obra y actúa y nos muestra, acá estoy con vos, no estás sola, yo estoy con vos, no estás solo, ¿sí? El Señor está obrando en nuestros corazones. Eh, la carne es débil, somos débiles, pero en Él somos fuertes, ¿sí? Muchas veces hay los malos hábitos, los pensamientos, porque es acá la guerra, ¿eh? Yo se los puedo asegurar que es acá, ¿sí? Cuando me iban, un mes me demoraron en darme los análisis si tenía cáncer o no tenía. Yo les puedo asegurar que durante el día mis emociones iban a decir, sí, señor, yo creo que estoy sana, no tengo nada, y a los 5 minutos me estaba llorando porque creía que me iba a morir, ¿no? Hay una lucha en la mente, pero aprendí también a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a todas las voces que no son tuyas, ¿sí? Que se callen ahora en el nombre de Jesús. A todos esos pensamientos que no provienen de ti, los llevo a la mente de Cristo, porque vos tenés pensamientos de bien y no de mal para mí. Entonces, en esos momentos cuando usted siente que la mente se dispara, voy a ser bien gaucher esto, como mi papá. Me acuerdo que mi papá decía que uno a veces, esto pasa con los sentimientos y con cosas que se disparan, ¿no? Los caballos viejitos no, porque esos van lento, pero los más jóvenes tienen un brío y van con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo a veces me quería mandar alguna en mi adolescencia, mi papá me decía que yo era como un caballo, ¿no? Que tenía que poner freno y llevar las riendas bien cortitas, porque donde dejaba, me soltaba un poquito de riendas y yo no salía a galope, salía en toda la furia, decía, como que agarraba y volaba. Entonces me decía, vos hay que andar con las riendas cortitas. Bueno, nuestra mente tengámosla con las riendas cortitas, porque donde le damos libertad, volamos. Y no nos vamos muchas veces a lo que Dios tiene esos pensamientos de bien, ¿sí? Sino para cualquier lado. Y conforme a veces a esos pensamientos actuamos. Así que miren si no son complicaditos, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Entonces, ¿por dónde voy? Por acá. Era como un ejemplo. Cada uno sabe en qué, dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Filipenses 4:8 dice, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo que es bueno, ¿sí? Que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para que la situación cambie, yo tengo que hacer algo, ¿sí? Si soy una nueva criatura en Cristo, bueno, pedirle al Espíritu Santo que Él me ayude a vivir como a Dios le agrada, no como yo quiero, sino como Él quiere. Que podamos poner nuestra vida, ir a sus pies, como decíamos hoy. ¿Cuál es el secreto? Ir a su presencia y rendirnos una y otra y otra. Y cuando metemos la pata es correr rapidito a la presencia de Dios, ¿no? No dejar que nuestro corazón se endurezca, ¿sí? Porque a veces esos malos pensamientos o esas cosas que nos van llevando, los enojos, la falta de perdón, no sé, la raíz de amargura, un montón de cosas van haciendo que nuestro corazón se endurezca. Entonces que podamos ser prontos y rapiditos para reaccionar y decir, Señor, esto no está bien. Muchas veces vivimos cosas injustas, pero Jesús las vivió, ¿no? Entonces, si nos queremos parecer a Cristo y queremos ser más como Él, bueno, vamos a pasar muchas cosas, muchas veces injustas. Eh, para que la situación de nuestra vida cambie, yo tengo que hacer algo. Para tener libertad en mi mente, yo tengo que examinar mis pensamientos. A veces hay pensamientos que nos invaden, ¿sí? Como el ejemplo que daba recién, ¿no? Ay, que me miró mal, que tantas cosas a veces van, ay, no, y yo le voy a decir, pero le preguntamos al Señor cómo actuar ante esas situaciones, o porque me dijo, o porque no me dijo, o porque se enteró, cada uno sabe, ¿no? Que podamos decir, Señor, ¿qué harías en esta situación?
A veces Jesús cayó nada más, ¿no? Yo tengo ahí una situación donde pero tengo que bajar el copete, como diría uno, y decir, bueno, está bien, Señor, acá vamos. Tranquilizarnos y pedirle, Señor, vos sos mi abogado, vos me defendés, vos te vas a ocupar de esto, ¿no? Romanos del 8, del 6, el 6, vamos a poner de vuelta los anteojos. El 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, no, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, ¿sí? Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el espíritu si el espíritu de Dios vive en ustedes. Si somos hijos de Dios y el espíritu de Dios está en nuestro corazón, podemos ser dominados por el Espíritu Santo. El tema es si le damos lugar. Ahí está. O hago lo que yo quiero o hago lo que el Señor quiere. Muchas veces actuamos en base a lo que pensamos, en base a cómo me criaron o en lo que viví o en lo que me tocó vivir. Muchas veces actuamos de acuerdo a estas cosas, pero nosotros no debemos ni actuar ni pensar de esa manera. Debemos de actuar y pensar de acuerdo a lo que Cristo puede hacer o a lo que Él hace, ¿sí? En nosotros y en nuestro alrededor. Tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Ya no somos dominados por los deseos pecaminosos, como leíamos recién. Dice Dios que somos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Vamos a ir a Romanos 8. Como es mucho, voy a tratar de ir lento. Dice, el Señor nos hace libres. Fuimos adoptados por Dios, ¿sí? Él nos eligió para que seamos sus hijos, como hijos de Dios que somos, ¿sí? Vamos a leer, dije, no, antes. Sí, Romanos 8, 15 al 17. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. ¿Amén? Qué hermoso que es decirle, papito querido, Él es mi papá, Él es tu papá, ¿sí? Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esto no nos gusta, ¿verdad? Entonces, el Señor nos hace libres. Fuimos adoptados por Dios. Y qué hermoso es esto. Los que somos hijos legítimos, no podemos elegir. Como digo yo, la familia nos toca lo que nos toca y es la familia, ¿verdad? Pero los papás que no pueden tener hijos adoptan, eligen. Y esto es hermoso saber de que el Señor te eligió y me eligió. Nos eligió como hijos, ¿sí? Él decidió que nosotros seamos sus hijos, nos adoptó. Y esto es hermoso, saber de que somos hijos de Dios, somos sus hijos amados. Tenemos libertad en la casa de nuestro Padre, ¿sí? Como hijos tengo seguridad en Él, ¿sí? Y no eres uno más, ¿no? Somos sus hijos amados. Cada uno de nosotros somos especiales para Él, somos únicos. Y Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros y sabe cómo tratarnos, y esto está genial. Por ahí para los que son papás, pídanle sabiduría a Dios para tratar a sus hijos, porque cada uno es diferente. Saber cómo tratar, así como el Señor nos trata a cada uno, ¿sí? Tenemos que tener la seguridad de quiénes somos. Somos hijos de Dios.
qué privilegio que tenemos, ¿sí? Y no somos cualquier hijo, somos sus hijos amados. Tenemos que tener esa seguridad, ¿sí? Como hijos vamos a transitar dificultades, porque estamos en este mundo y no es que, soy hijo de Dios y ahora listo, estoy súper. No, porque necesitamos morir a la vieja naturaleza. Dios necesita pulir nuestra vida para parecernos más a Jesús. Y esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Amén? El Señor es el que hace esos procesos en nosotros y los necesitamos, aunque nos duelan, aunque no nos gusten, aunque a veces usa a las personas que más amamos, ¿sí? Usa situaciones donde, ¿por qué? ¿Sí? Pero yo te puedo fallar, los pastores te pueden fallar, tu esposo, tus hijos, tus amigos, pero Jesús nunca te va a fallar. Es donde nosotros ponemos nuestra mirada, en quién la ponemos, en quién confiamos, ¿sí? Entonces, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está para acompañarnos en el proceso, ¿sí? Hay dificultades que tenemos que transitar, pero lo bueno es saber de que Él está con nosotros. El versículo 18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, ¿sí? A veces cuando estamos en el sufrimiento que nos digan, esto va a pasar, pero hay que estar en el medio del proceso. Y esos tiempos, para algunos, en algunas cosas son cortas y otras llevan su tiempo, ¿no? Pero lo bueno es que el Señor dice que Él nunca nos va a dejar, Él está con nosotros, Él nos acompaña, ¿sí? El 18. Y un día vamos a subir a su presencia y ahí ya no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, ¿sí? Ahí vamos a estar con Él. Y eso es hermoso, saber de que esto es momentáneo, es pasajero, pero que lo tenemos que pasar. El 18, el 23 dice así: y los creyentes también gemimos, también padecemos, y aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de su gloria futura. O sea que no estamos solos, y eso ya es un plus. Hay gente que vive lo mismo y vive sin Dios y es terrible, pero con Jesús es mucho más fácil. El 26 dice, a ver, el 25 dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. El 26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para que el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gracia, su gloria, les dio su gloria. Nada puede separarnos del amor de Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber de que nada nos puede separar de su amor. El sufrimiento es temporal. Fuimos criados para ser eternos. Un día vamos a subir y ahí vamos a estar en la gloria, pero este es un tiempo donde tenemos que pasar situaciones para parecernos más a Jesús. Nos cuesta ver que es temporal cuando estamos pasando ese tiempo difícil. Mientras tanto, ¿cómo hacemos para pasar esa temporada?
¿Cómo pasamos ese proceso tan de dificultad? Nos damos cuenta de que solo no podemos, ¿no? Y acá está la clave. Sola no puedo, solo no puedo. Yo soy una necesitada de Dios. Yo soy una necesitada de Él. Porque sin Él no puedo. ¿Sí? Somos necesitados. Y cuando esto nos penetra el corazón, ¿no? Nos damos cuenta de que a veces queremos hacerlo con nuestra fuerza y yo puedo y a nuestra manera. Pero saben que muchas veces hacemos desastres cuando lo hacemos así. Pero cuando decimos, Señor, yo me siento débil. Yo realmente esto no me es fácil. Como esa vez cuando el Señor me dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente cuando mi papá se estaba muriendo. Y yo dije, Señor, la verdad que yo no soy ni fuerte, ni tengo valentía, así que si vos me lo decís, bueno, dámelo vos, porque yo no lo tengo. Entonces el Señor lo da, porque nos ama, porque tiene especial cuidado, porque está en el detalle. Solo somos nosotros. ¿Qué hacemos ante las situaciones que enfrentamos? ¿Sí? Necesitamos su ayuda. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros como le digamos, ¿sí? A veces no sabemos cómo, pero el Señor sabe cómo pedirlo, conforme a su voluntad, lo que necesitamos para que el Espíritu intercede para que no salgamos derrotados, sino en victoria, ¿sí? Para que seamos victoriosos. En medio de ese proceso pasamos tiempos de soledad. Yo no sé, yo he pasado tiempos de soledad, ¿no? Y a veces uno quiere que el otro te entienda y te comprende, pero no, porque es personal. Los tratos de Dios en nuestras vidas, las situaciones que nos tocan vivir son personales. Así como yo viví la muerte de mi papá de una manera, mis hermanos la vivieron de otro y así creo que cada uno, ¿no? Y a veces uno quiere ayudar con lo que uno vivió, pero a veces el otro lo está viviendo de otra manera. Entonces a veces es callarnos un poquito, que nos cuesta, ¿no? Y poder prestar un oído, ¿sí? Para escuchar lo que al otro le pasa. El otro solo quiere que vos lo escuches o simplemente quiere un hombro donde apoyarse y llorar, ¿sí? Y está tan necesitado el mundo de eso, de un oído que escuche y de un hombro donde pueda llorar. Pero qué hermoso que tenemos a Dios, ¿sí? Una oración, no sé qué decirte, solo acompañarte. A veces alguien está pasando mal y uno quiere alentar y a veces solamente sentate a su lado y está en silencio. Y eso a veces ayuda mucho más que 1000 palabras, ¿sí? Que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cómo actuar en las diferentes situaciones. ¿Qué harías en esta situación? ¿Cómo tengo que hacerlo, Señor? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Es que podamos correr hacia Él. Esos tiempos de soledad. Pero no estamos solo porque Él está con nosotros todos los días, a cada rato. Aunque no lo sientas, Él está. Nos sostiene, nos fortalece, ¿sí? Romanos 8, y acá vamos a leer del 26 al 30. No acoto mucho porque creo que es más claro echarle el agua, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en nuestros corazones. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se revele a nosotros. El 26 dice, además, el Espíritu Santo, esto ya lo leí, perdón. Del 30, 26, 30. También lo leímos. Entonces, nada puede separarnos del amor de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito de Él, ¿sí? Que somos llamados a ser santos. Dios hace que los procesos que vivimos nos ayuden para ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a parecernos más a Jesús. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser como Cristo. En el proceso, yo te voy a capacitar, dice el Señor, no estás solo, o sea, son necesarios porque Él es ahí donde nos saca lo mejor de nosotros, ¿no? Donde nos lleva, ¿qué hace en el proceso? Llevarnos a conocernos a nosotros. Es en esas situaciones difíciles donde, wow, por ejemplo, yo hablo de esto de mi papá porque a mí fue algo que me pegó, ¿no? El pensar de que no, que yo no podía, yo pensé que no iba a reaccionar, sin embargo, Dios me ayudaba a reaccionar y decir, era más capaz de lo que creía.
¿no? Siempre voy a pasar a otra anécdota. Por ejemplo, cuando hice Casa Bíblica en Quilmes, eso fue en el 2000, ustedes imagínense, Trevelin hace 24 años, era la mitad más o menos de lo que es ahora, y era una ciudad tan grande, para mí era re difícil andar, ¿no? En colectivo y todo eso. Y me tocaba ir de Quilmes, me había salido un trabajo en Recoleta. Yo tenía terror de andar en la ciudad. Yo dije, me subo a un colectivo, me paso de largo y ¿cómo hago? ¿No? Entonces me sentí re nenito de primer grado. Vieron que los nenitos de primer grado se sientan en los colectivos adelante y están preguntándole al chofer si falta mucho. Bueno, así estaba yo, agarradita de ahí. ¿Falta mucho para llegar a Recoleta, a la parte donde está el cementerio? Y me decía, ya, sí, falta, ¿no? Y otra vez, y yo decía, ay señor, si me paso de largo, ¿cómo? ¿Dónde voy a encontrar una parada? Porque ahora hay celulares. En esa época. Entonces me acuerdo que tenía un par de compañeros en Casablanca. Pero si no te podés perder en la ciudad. Para mí era un monstruo, la ciudad era gigante. Yo le dije, bueno, yo te voy a llevar allá a Trevelin, te voy a largar en medio de la montaña y te voy a decir, tenés que llegar al cerro aquel. No, me pierdo. Bueno, esa sensación que ellos tienen acá, yo la tenía allá. Yo me iba a ubicar, iba a llegar al cerro, al cerrito. Entonces, ahí entendí que qué bueno que es depender de Dios. No importa sentirte como un nenito de primer grado, agarradito ahí, pero decir, Señor, yo dependo de vos, porque si no acá voy a cualquier lugar, ¿no? Que podamos dejarnos tratar por Él, ¿sí? Que ese proceso nos capacite, ¿sí? Y ahí en ese proceso descubrí que podía más de lo que pensaba, que no era tan así. Después canchereaba un poco, ahora ya sé llegar, ¿sí? Pero a veces los temores, los miedos nos condicionan. A eso iba. Entonces, poder decir, Señor, vos decís que tu amor echa fuera, que tu amor echa fuera el temor. Entonces, a mí me cuesta. Esto de estar hoy acá adelante todavía me recuesta. Pero si el Señor lo quiere, está bien, porque es lo que a Él le agrada. Y que podamos ser de bendición los unos a los otros. En el proceso, yo te capacito, dice el Señor. A veces te sentís que no podés, en los estudios, en lo que vos tengas, pedí la ayuda al Señor. Él te capacita. El Señor permite que pasemos diferentes pruebas para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, para que lo conozcamos más a Él, ¿sí? Él nos confronta con nuestra realidad. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran bendición, que es tener al Espíritu Santo, que nos da la fuerza, nos guía, nos da la dirección para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir terminando ya leyendo el Romanos 8, del 31 al 39. Pero voy a ir por pedacitos. Romanos 8, 31 y 32 dice así. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hay preguntas a veces que no van a tener respuesta, pero el Señor es el que obra en nosotros. El 30, Hebreos 13:6 dice, el Señor es mi ayudador y no temeré. Él está de nuestro lado y está con nosotros para ayudarnos. El Señor nos hace libres de toda inseguridad. El propósito de Dios es que nos parezcamos más a Jesús. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué hermoso que es, ¿no? Él intercede por nosotros. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es eso que te pesa? ¿Sí? Ponelo en las manos de Dios. Ponelo en las manos de Dios y descansa en Él, porque el amor de Dios nunca nos deja. Romanos 8:35 dice,
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice en la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué hermoso que es saber de que Él está, ¿sí? Que Él nos hace libres. Agarrémonos de esa palabra y creámosle a Dios. Él nos hace libres. Él obra de muchas maneras en nuestros corazones, ¿sí? Y nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Nada. Ese nada es nada, ¿sí? De lo que hagamos o nos suceda puede impedir que Cristo nos ame. Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Amén. Nada nos puede separar. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni tus propios pensamientos, esa lucha que hay en nuestra mente, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo que obre. Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Solo debemos buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida puesta como buen argentino, con toda la carne al asador, ¿sí? Ahí a la parrilla, poner toda nuestra vida a Él. Y Él se va a encargar de obrar y de hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Que Él pueda cumplir su propósito en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él pelea por vos y por mí. Está a favor de nosotros. Qué privilegio que tenemos. Y a veces miramos la situación y no miramos más allá, que es lo que Dios quiere que miremos. Él sabe lo que vamos a pasar por diferentes situaciones, algunas más difíciles que otras, pero qué bueno es saber de que Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. En Él podemos confiar, podemos descansar. Él conoce lo que estás viviendo en este tiempo. Él conoce tu situación. Quizás yo no, quizás otros tampoco, pero Él conoce. Lo más profundo de nuestro corazón, Él lo conoce. Y quiero decirte que no estás sola y que no estás solo. El Señor está con nosotros, aunque muchas veces en el proceso nos sentimos así. Y es el Señor que lo permite para sacar lo mejor de nosotros. Si está tratando nuestra vida, los procesos que pasamos en nuestra vida nunca son compartidos. A veces queremos que alguien nos entienda, no te van a entender, no me van a entender, porque son personales. Y Dios lo permite para que dependemos solo y exclusivamente de Él. ¿Sí? A veces vamos buscando por los costaditos cuando tenemos que ir conexión directa. Jesús. ¿Eh? Los procesos que pasamos en nuestra vida nunca son compartidos, son personales. Y hay ejemplos, hay muchos en la Biblia, pero voy a ver un poco. Jesús en la cruz, cuando cargó nuestros pecados. Moisés en el desierto. Abraham cuando entregó a su hijo. ¿Sí? Elías cuando estaba en la cueva, escondido, depresivo. A veces pasan situaciones así o pasamos. Solamente Jesús puede saber lo que uno siente y decir,
En el momento justo, ahora, obra, ¿sí? Elías, cuando estaba en la cueva, ¿sí? Y así hay otros, Daniel, en el foso de los leones, David, perseguido por Saúl. Cada uno, en cada área, hay algo, ¿sí? Pero qué bueno que es saber que es Dios quien permite que pasemos crisis, porque las crisis nos hacen crecer, nos hacen depender de Él. De esas crisis muchas veces las vemos como algo que nos hunde, y si lo pudiéramos ver como un trampolín, ¿no? Soy un avión, tomé vuelo, ¿no? Pero nos cuesta tanto porque estamos viendo lo que estamos viviendo y es difícil, yo sé que no es fácil, pero decir, Señor, yo no puedo con esto, pero lo pongo en tus manos, vos sos mi abogado y te vas a encargar de esta situación. Vos sabés cómo ayudarme en esta, ¿sí? El Señor conoce nuestro corazón, Él sabe, Él nos hizo, somos hechura suya, somos sus hijos amados. Las crisis nos procesan, ¿sí? Las crisis nos procesan. Las injusticias, las situaciones en nuestras vidas producen dolor. En medio de lo que nos toca vivir, no estamos solos, Él está con nosotros. Busquemos la dirección del Espíritu Santo, pidámosles a Él que nos guíe. El Señor suple las necesidades de nuestra vida. Él nos hizo libres, ¿sí? Libres. El Señor nos hizo libres, creámosle, ¿sí? Tomémonos de esa palabra, Señor, aunque estoy hasta acá en el barro, pero vos me vas a sacar de esta. Me hiciste libre. Amén. Él nos hizo libres en Cristo Jesús, para que vivamos de acuerdo a esa libertad. No a la mía, no a como yo quiero, sino a como Él le agrada, a lo que Él quiere. Que podamos vivir de acuerdo a su libertad. Levantemos los brazos de los que no tienen fuerza. Nos puso como cuerpo, ¿sí? Yo pensaba mientras hoy venía para acá, a ver qué. A mí muchas veces se me encarnan acá las uñas, y es un pequeño puntito de una uña, pero me duele, hasta me saltan las lágrimas. Entonces, que podamos estar atentos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder estar con el que se duele, porque donde se duele mi dedo, me duele mi cuerpo, porque me duele. Entonces, somos un cuerpo y juntos, en armonía, si hay situaciones que tenemos que arreglar, arreglémosla, ¿sí? Porque el Señor quiere obrar con nosotros. El Señor quiere una iglesia que se levante, una iglesia encendida. Y para eso debemos de dejar, como algunos dicen, no dejar de mirar el ombligo y poder levantar la mirada y ver más allá. Siempre me acuerdo de una prédica que decía, hermano, deje de jugar al yo-yo, ¿sí? Yo necesito, yo pido, yo, y comienza a andar en tú, ¿sí? Tú, Señor, tú que necesitas, tú, ¿sí? Ya tenemos que comenzar a andar como adultos. Amén. Levantemos los brazos de aquellos que no tienen fuerzas. El Señor es el que hace la obra en nuestras vidas. No podemos hacerla nosotros. Nos cansamos, nos frustramos. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje y nos enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. El Señor es el que trae vida y paz. Los planes de Dios son solo y siempre buenos, son perfectos, son necesarios. ¿Para qué? Para parecernos más a Jesús, para que yo pueda hacerse chiquitito y tú, Señor, puedas hacerte grande en mí. ¿Amén? Los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Quienes son llamados de acuerdo a su propósito en Cristo Jesús. Y sepamos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén.